Entonces los fariseos se fueron para pensar en cómo atrapar a Jesús en sus propias palabras. Enviaron a sus discípulos junto con los herodianos a decirle: «Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios. Sabemos también que no permites que nadie influya en ti ni te dejas llevar por las apariencias humanas. Por tanto, dinos tu parecer. ¿Es lícito pagar tributo al César o no?». Pero Jesús, que conocía la malicia de ellos, les dijo: «Hipócritas, ¿por qué me tienden trampas? Muéstrenme la moneda del tributo». Y ellos le mostraron un denario. Entonces él les preguntó: «¿De quién es esta imagen y esta inscripción?». Le respondieron: «Del César». Y él les dijo: «Pues bien, dad al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios». Al oír esto, se quedaron asombrados y se alejaron de él. Hay muchos relatos en la Biblia que señalan la estrecha relación que existe entre una puerta abierta y una prueba. De hecho, hoy nos vamos a centrar en una situación que puso a prueba a Jesús, pero que a su vez abrió una enorme puerta a la frase más famosa del Señor a lo largo de todos los tiempos. Esta frase significó para la iglesia un axioma, una regla práctica para mantenerse unida, firme a través de las diferentes crisis sociales que atravesó a lo largo de su historia. Fariseos y herodianos eran dos de las tantas facciones partidarias que había en aquel entonces. Ambos eran judíos, tenían el mismo Dios, la misma fe, las mismas costumbres, celebraban las mismas fiestas y adoraban en el mismo templo. Sin embargo, tenían posturas políticas opuestas y estaban unos contra otros. Los herodianos estaban a favor de Herodes, como su nombre lo indica, a favor del gobierno de turno que representaba a Roma en aquel entonces, y otros estaban en contra, procurando la liberación de Judá. Estos dos grupos veían a Jesús como el líder de una nueva facción partidaria que se estaba levantando. Así que se unieron y mandaron a sus discípulos. No fueron los líderes de estos partidos, sino los discípulos. Los enviaron a Jesús para que le plantearan una situación en la que Jesús tuviera que posicionarse políticamente, tanto a favor o en contra de Roma. Ahora, cualquier semejanza con la realidad que estamos viviendo hoy no es coincidencia. Esto ha pasado a lo largo de toda la historia. Siempre se ha querido leer en clave política a la iglesia y en clave ideológica a nuestra misión. Sin embargo, nosotros no somos una facción partidaria, no somos una ideología, somos el pueblo de Dios con un mensaje de salvación claro. Esta es una de las grandes pruebas que estamos enfrentando en nuestros días, pero que también va a representar una gran puerta que se abre para llevar adelante nuestra misión. Hay una diferencia sustancial entre la prueba y la trampa. Ya de por sí uno espera que la prueba lo ponga en tela de juicio, dado que el juicio es el criterio que utilizamos para tomar las decisiones. Pero la trampa es la malicia de armar una situación en la que el otro esté condenado, sea cual fuera la decisión que tome. Y esto es justamente lo que hicieron los fariseos y los herodianos. Armaron una situación para casar a Jesús con sus propias palabras, sin importar la afirmación que Jesús hiciera. Esta trampa está compuesta por dos elementos. El primero de ellos es un juicio positivo hecho con un corazón falso. Ellos le llamaron maestro cuando no tenían intención alguna de aprender. Le dijeron a Jesús que era sincero cuando ellos mismos estaban fingiendo.
Le dijeron a Jesús que Él enseñaba los caminos de Dios con fidelidad cuando ellos transgredían la palabra de Dios a sabiendas. Le dijeron a Jesús que Él enseñaba sin fijarse en la cara de los demás, sin fijarse en el rostro, en las apariencias, cuando ellos mismos querían juzgar a Jesús solo por sus palabras, sin tener en cuenta sus obras. El segundo elemento consiste en plantear una cuestión o una pregunta con presupuestos erróneos. Ellos le preguntaron, ¿está permitido dar el impuesto al César o no? Pongámonos brevemente en contexto, ¿sí? El impuesto del cual estaban hablando era el impuesto al templo, que valía un denario. El denario que Roma les cobraba a los judíos por haber reconstruido el templo de Jerusalén en los tiempos de Herodes I, el ascendiente del Herodes que gobernaba contemporáneo a Jesús. Así que no tenían que dar el denario, tenían que devolver el denario a Roma. Estas trampas son las que nos encontramos a menudo los creyentes en cada uno de nuestros ámbitos y a las cuales tenemos que hacerle frente, pero no desfallecemos porque sabemos que el Espíritu Santo está con nosotros y que Él pone palabra en nuestra boca para dar respuesta. Veamos cómo Jesús da respuesta a esta trampa puesta por los fariseos y herodianos. La respuesta de Jesús tiene 3 características que la hacen extraordinaria. La primera de ellas es que no es una respuesta evasiva, sino profética. A Jesús no le interesa zafar de la trampa. Él no quiere evadirse del aprieto en el que lo pusieron los fariseos y los herodianos. Él quiere confrontarlos proféticamente y lo hace en 2 instancias. La primera, denunciando el corazón falso con el cual lo elogiaron. Él les dice, hipócritas, ustedes lo único que quieren es tenderme una trampa. Jesús con su palabra saca a luz las intenciones del corazón de ellos. Y la segunda es que Jesús corrige el error que hay en el presupuesto con el cual le hicieron la pregunta. Jesús no responde la pregunta porque no existe una buena respuesta para una pregunta mal hecha. Jesús corrige el presupuesto, le dice, devuélvanle al César lo que es del César. No le den nada, devuelvan. La segunda característica es que la respuesta de Jesús no es incisiva, sino sacerdotal, no crea división, no se para en un bando o en el otro, no genera mayor conflicto, sino que la respuesta de Jesús tiene un poder extraordinariamente reconciliatorio. Jesús tiene la capacidad de reconciliar con su palabra no solo la fe del fariseo y del herodiano con sus respectivas posturas políticas, sino que además tiene la capacidad de reconciliar al fariseo con el herodiano. La respuesta de Jesús tiene poder reconciliatorio. La tercera característica es que la respuesta de Jesús no es empática, es real. Jesús no quiere empatizar con el fariseo y empatizar con el herodiano. A Él no le interesa generar con su respuesta de dada al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, una suerte de empate, cada cual con lo suyo y todos quedamos contentos. No, Dios quiere recapitular todas las cosas bajo la voluntad del Padre, supeditar aún lo que es del César, el pensamiento del fariseo y el del herodiano, bajo la palabra de Dios. Jesús, con su frase, devuélvanle a Dios lo que es de Dios, Él recapitula todas las cosas bajo su voluntad, de modo que ya no podemos hacer una lectura de la fe en clave política, una lectura de la misión en clave ideológica. Si uno cree que las cosas que son de Dios se las debemos a Dios, entonces uno tiene que hacer una lectura de la política en clave de la fe, tiene que hacer una lectura de la economía en clave de la fe, tiene que hacer una lectura de su propia vida en clave de la fe, uno tiene que hacer
una lectura de la familia en clave de la fe, porque todas las cosas le pertenecen a Él por cuanto Él las creó antes de que existieran con su palabra. Dada al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, es la llave espiritual que nos abrirá puertas en medio de una sociedad herida y fragmentada por el pecado, para que podamos llevar bendición, sanidad, paz, reconciliación a cada uno de nuestros ámbitos. Dios use tu vida, fortalezca tu familia y que tengas una bendecida semana.